Bueno, ahora estamos en línea con Juan Bautista Tata Joffre. Él es escritor y político argentino. Ha escrito varios libros sobre historia contemporánea y es un placer para mí darle la bienvenida a Citas de Radio. Bienvenido al programa, Tata. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos? Bueno, hemos leído con mucho interés ese artículo que se titula Las brigadas de las batas blancas, ¿cuál es el verdadero rol de los médicos cubanos? Sí. Y como el tema de los médicos cubanos estuvo en los medios en abril y después es como que ha desaparecido un poco y ha sido retomado por usted, nos gustaría hacer una nota clarificadora de cuáles son el trasfondo, digamos, de esta misión de médicos en la Argentina y por qué nuestros compañeros latinoamericanos rechazan la venida de los médicos a sus países y nosotros la aceptamos. Bueno, yo le cuento que esa nota fue escrita con motivo de que se hablaba de la importancia de los médicos cubanos y su venida a la Argentina, cosas que están acá. Y bueno, entonces yo me limité a escribir un artículo de la historia de Cuba, en América Latina y en África, y la presencia de los médicos. No es simple porque los médicos cubanos, Cuba en especial, comenzó a entrar en África allá por inicio de la década del 60. Detrás de la entrada militar hubo también una prestación de servicios de tipo médico, que después los cubanos aprendieron a cobrarla. Lo van a hacer en gran medida en Venezuela con el acuerdo que va a tener con Hugo Chávez Frías y Fidel Castro, como una manera de legitimar también la entrega de petróleo venezolano a precios muy bajos, muy bajos, tanto así que lo que no usaba Cuba en esa entrega lo vendía al mercado exterior, pero como una manera de prestar servicios de Cuba hacia Venezuela fue lo que se llamó los consejos técnicos que Cuba iba a dar a Venezuela, y asesores técnicos. Y entre ellos estaban los médicos, habían profesores de gimnasia, en el medio no se decía, pero había asesores de inteligencia, después dentro de las Fuerzas Armadas también entregaron y dieron a expertos en formación militar, en fin. Pero médicos cubanos, que es lo que a usted le interesa, lo que a vos te interesa, es para la aplicación de un plan que se llamaba Barrios Adentro. Y esos médicos cubanos, en definitiva, además de tener una cierta capacitación médica, lo que eran espías que todo en Cuba está manejado por la inteligencia cubana. La inteligencia cubana, Cuba es un estado policial. Y la inteligencia sabe, controla y maneja todo. Por lo tanto, cuando han ido a Brasil, en Brasil hicieron eso, y Brasil los echó. Y en otros países de América Latina también los echaron. Acá están. Usted me preguntará por qué están acá. Bueno, yo diría que la Argentina no necesita médicos cubanos, pero están acá porque le deben un favor. Cristina Fernández de Kirchner le debe un favor a los cubanos por la atención que tuvieron para con su hija Florencia en La Habana. Es muy simple, no hay otra cosa. Pero además, si hay inteligencia cubana trabajando en la Argentina, cosa que hay, no se olvide que la política exterior de este gobierno tiene una cierta relación, intimidad, solidaridad para con Venezuela y con Cuba. Claro. Hoy no se puede pensar en Venezuela como si fuera un país independiente porque no lo es. Venezuela es una provincia ultramarina de Cuba. Sí, lo hemos hablado en el programa justamente con Moisés Naim, que hablaba de esta infiltración ideológica que hubo en Venezuela por parte de Cuba. Ahora, los argumentos que esgrimían quienes del gobierno estaban a favor de esto decían que era para en el contexto del coronavirus y esta pandemia, para poder manejar la situación, cosa que nunca se volvió inmanejable, y además en Argentina tenemos 4 médicos cada 1000 habitantes, que es de los más altos de Latinoamérica, o sea que no cierra esa no necesitamos médicos extranjeros para que vengan a
a cuidar a los argentinos o asesorar a los argentinos. Porque además, estimada amiga, los cubanos, los médicos, la Argentina paga por médicos cubanos una cifra que ellos, el Estado cubano, le va a pagar una muy pequeña parte porque el resto se queda en el Estado cubano. Y tienen, digamos, instrucción de informar cada cuestión que hacen al Estado cubano, es decir, al jefe de inteligencia cubana acá en la Argentina. Tienen prohibido intimar con argentinos, tienen prohibido, por supuesto, casarse con argentinos. Y todo debe ser relacionado con cubanos que están acá en la Argentina. Entonces, podrá ser, si quiere, muy loable que Cuba esté acá, pero Cuba está acá para espiar e instalar un sistema o ayudar a instalar un sistema que es el argentino. Así de simple, como lo hicieron en Venezuela. Ahora, Tata, ¿por qué le parece que la oposición, que quizás ideológicamente no esté de acuerdo con este eje bolivariano que un poco se pegona desde el gobierno, no haya protestado con más fuerza o no haya hecho más? Porque esto fue a través de un decreto de necesidad de urgencia que se permitió que llegaran los médicos cubanos sin validar los títulos además. Entonces, ¿cómo puede? Porque, bueno, claro, sin validar los títulos. Es más, recuerdo un WhatsApp de una receta hecha por un cubano y el médico que comentaba abajo decía, si yo hubiera dicho esto me meten preso. Bueno, ¿por qué la oposición no tuvo una conducta más simple? Es muy fácil, no tiene voz la oposición, tiene un líder. Es una masa amorfa, sin liderazgo y sin una voz, digamos, valiente y respetada, pueda hablar en nombre de millones de argentinos que no están de acuerdo con esto y con otras cosas que están pasando. No hay una voz. Ya surgirá, pero no hay. Olvídense de Macri porque Macri no lo es. ¿Y cómo le parece a usted, Jofre, que los millones de argentinos no están de acuerdo pueden manifestarse en contra de este tipo de cosas? ¿O lo están haciendo a través de las redes sociales o...? Lo están haciendo al margen con las redes sociales y al margen de la conducción de los políticos. Claro. Lo que ha pasado en Santa Fe indica que se mueven por impulsos propios o de pequeños líderes en los pueblos, como pasó con el caso Vicentín. Bueno, no. O como en el campo. En el año 2008 el campo reaccionó, pero después se plegó esa mesa de la coincidencia de las unidades agrícolas ganaderas. Pero primero fue el productor. Y acá va a pasar lo mismo. Macri es un hombre que está jugando al bridge. No, que no aparece. No quiero minimizar ni atacarlo humanamente, pero es la verdad. Está jugando al bridge y no quiere aparecer en política. No es un político, nunca lo fue. No es un hombre de batalla. No es Alfonsín, que a los 3 meses estaba de vacaciones y hubo un desliz en el gobierno de Menem y se vino a Buenos Aires a pelear. No es un político, no lo es. Entonces hay voces, sí, pero no sean voces, digamos que yo diría mayoritarias. Está Mario Negri, y no hay mucho más que eso. El diputado Wolf, pero Wolf es un legislador, pero digamos electoralmente no existe. No hay nada. Y ellos saben y aprovechan eso. Ahora, ¿por qué le parece a usted, Jofre, que hay tanta fascinación con este tema de la medicina cubana cuando también hay evidencia de que Cuba se ha quedado en el tiempo en su ostracismo después de haberse desconectado del mundo? ¿Por qué cree que todavía sí es una especie como de mito o de cosa ideológica que sigue siendo como... Bueno, llevan 60 años en el poder, querida. Claro. Entonces, hay gente que nunca se sacó la venda de los ojos y nunca valorizó bien qué era la Revolución Cubana y qué mérito tenía la Revolución Cubana para estar todavía en el poder.
Cuba está en el poder porque hay un sistema de tipo militar muy fuerte que controla todo. Hasta hoy en Cuba una conversación como la que usted tiene conmigo no podría ser mantenida porque le cortan la radio y nos mandan a los dos a la cárcel. Y ahí está todo ese mito del Che Guevara, Fidel Castro, Raúl Castro, que eran 3 asesinos. Y bueno, es una isla, no es fácil salir de esa isla, muy bien mantenida por el sistema militar. Ha sabido explotar lo poco que han tenido, como es su servicio de inteligencia, sus fuerzas armadas. Han intervenido en Angola en el año 74, mucho antes ya habían intervenido en África, en Argelia, por ejemplo, en Etiopía, qué sé yo. Han entrenado miles de latinoamericanos, han exportado su revolución masista, violenta, a distintos países. Lo he demostrado en el libro Fue Cuba, hecho con los documentos de la inteligencia del Pacto de Varsovia, de cómo los cubanos recibían a los argentinos vía Praga. Y bueno, en fin, eso quisieron en su momento hacerlo en Argentina y fue impedido por 2 razones. La primera razón, y sobre eso estoy escribiendo para este domingo en Infobae, y por Perón. Guste o no guste Perón vino a poner orden. Y segundo, por las Fuerzas Armadas posteriormente. Pero las Fuerzas Armadas no hubieran vencido a la guerrilla sin el apoyo de la ciudadanía. Y le voy a dar un ejemplo. En abril del 75, 3 jefes guerrilleros importantes cayeron presos porque se habían juntado en un restaurante, en una parrilla de la zona de Morón, Camino de Cintura. El dueño del lugar levantó un teléfono y llamó a la brigada de San Justo. Era una brigada de la policía muy pesada. Cayó y agarraron a todos presos. Entre otros a Juan Carlos Dante Gullo, que estaba en la juventud peronista en esa época. Habían reunido ahí para después partir a cobrar parte del rescate del grupo Bungibón que estaba secuestrado. Es decir, le estoy dando un ejemplo de cómo la sociedad civil de manera directa apoyó en ese momento a Isabel Perón en su lucha contra el terrorismo. Y después lo mismo pasó con el gobierno del proceso de reorganización nacional, cuyo gobierno fue un desastre, pero terminó con la guerrilla de mala manera, porque se podía haber hecho de otra forma. Así que en la Argentina ellos fueron militarmente derrotados, y eso no se perdona fácilmente. Y van a volver. Ya están. Muchos de los descendientes o de los protagonistas están en el gobierno y con ideas un poco más modernas, muy poquito, pretenden volver a rehacer ese viejo plan que traicionaba a Juan Domingo Perón o que habían utilizado en Perón. Lo cito a Perón porque a Perón, en ese sentido, el Perón del 73-74 se le debe mucho, y de eso voy a escribir este domingo. Joffre, hay bueno, usted lo deberá conocer, pero hay una agenda que también llevan algunos países de este tipo de ideología, que es el Foro de San Pablo. Es una agenda larga de décadas, pero sin embargo pareciera como que Argentina va y vuelve de ese lugar, ¿o no? Bueno, la agenda, el grupo de San Pablo, el Foro de San Pablo, para hablar con más propiedad, se creó en el año 89, poco tiempo después de que Lula fue vencido en las elecciones de Brasil, 89. Una noche en La Habana armaron eso, dentro de lo que era la realidad de esa época. Se había caído el muro de Berlín unos meses antes, y fue tomando cuerpo hasta que llegó Chávez al poder. Y con el dinero del petróleo, Chávez financió eso, pensando también en él como sucesor de Fidel Castro. Esto está vigente. No hace muchos meses atrás, lo ha dicho el propio Maduro, el Foro de San Pablo sigue adelante, pero también hay otro grupo
un subgrupo que yo llamaría el Grupo de Puebla, que de una manera más disfrazada trata de llegar al poder y que está teniendo como líder a Alberto Fernández. Hasta ahora no ha creado más que problemas. Le han creado problemas a Fernández con Brasil, porque Fernández habla con la oposición de Bolsonaro, algo que no se puede hacer. Le ha creado problemas con Chile, porque los ha aconsejado en contra de Piñera. Es decir, no tenemos política exterior, y si la tenemos es una política exterior cercana a Cuba y a Venezuela. Por eso, entre otras razones, la candidatura de Gustavo Vélez como para presidente del Banco Interamericano de Desarrollo fue vetada, bochada por Brasil y los Estados Unidos. Eso tiene su precio. Y no sé qué precio todavía vamos a pagar por esta política exterior en la negociación de la deuda externa. Jofre, acá hay una pregunta de un oyente. Para dirigir la oposición o esta fuerza ciudadana que está latente y presente, ¿usted considera que alguien como Mario Negri o Cornejo son idóneos para hacer eso? Sí, pero yo no dejaría de tener en cuenta a Miguel Pichetto, porque yo creo que muchas de estas cosas, más allá de la importancia y el aprecio que yo tengo por Mario Negri, a Cornejo no lo conozco, pero sé quién es. Hay ciertas cosas que se tienen que resolver dentro del propio peronismo. Porque acá usted puede utilizar el peronismo hasta cierto punto. Después el peronismo va a encargar de decirle qué es el peronismo. Y Alberto Fernández está haciendo cosas por fuera del peronismo, y Cristina ya ni siquiera le digo qué opina de Perón. ¿Quiere que le diga qué opina? Cristina opina que Perón es un viejo de mierda. Lo he dicho varias veces por televisión, así que no se asuste por lo que le digo. Y Perón no es eso. Perón no es eso. Jofre, ¿tiene esperanza de que algún día vamos a poder salir como país adelante? Mire, yo tengo 73 años. Entonces el mes cumplo 74. Usted ha dicho que yo escribí varios libros. Escribí 13 libros. Estoy imaginando un 14º libro. Es muy decepcionante escribir libros sobre el pasado argentino, porque cada libro fracaso. No sé, no quiero ser convincente y decirle que sí. No quiero decir como Dualde que la Argentina está condenada al éxito, porque es cierto. Así que para decirle la verdad, no sé si algún día yo voy a ver una Argentina donde se puede vivir en tranquilidad y con respeto. No sé. Y además lleguen al poder políticos que llegan con alpargatas y se van con zapatos italianos. No lo sé. No sé. He visto demasiado, querida, como para asegurar que la Argentina tiene un futuro promisorio. No sé. Bueno, vamos a esperar que en esta etapa que estamos viendo ahora histórica del tema de la pandemia de coronavirus salgamos más conscientes de nuestro rol ciudadano y demos la batalla cultural que haya que dar. La batalla cultural la estoy dando, y cada uno la puede dar desde su lugar. Para la pandemia y el resguardo de la pandemia, yo apoyo al gobierno y apoyo al jefe de gobierno, Horacio de Larreta. Pero no quiere decir que yo apoye los actos políticos que hace el gobierno montándose en la pandemia. Así que estoy encerrado. Cuando corte con usted voy a volver a escribir y acordarme de lo lindo que pegó Ajo. Muchísimas gracias, Tata Jofre. Seguido por ahí. ¿Ah, sí? Claro. Paso seguido porque yo voy a La Pampa, a la Ruta 5. Ah, bueno, la próxima visita lo conoceremos personalmente, avísenos. Va a ser un honor para mí ir a visitarlos a ustedes. Les mando un beso y un abrazo a todos. Muchas gracias por esta conversación. Ha sido un aporte para nosotras muy importante. Chao. Adiós. Bueno, y pareciera que lo único que nos queda es dar la batalla cultural, y aquí la estamos dando en Citas de Radio, con esta conversación de Juan Bautista Tata Jofre, hablándonos de las consecuencias políticas de la venida de los médicos cubanos a la Argentina.